Hola, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Voces de la Historia. Mi nombre es Dayana Cepeda, Clara María, Diana Rivera, Mónica Morales y Jocelyn Ainaga. Y hoy hablaremos de uno de los periodos más intensos y transformadores en Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, de 1951 a 1954. Para empezar, ¿alguien podría contarnos un poco sobre qué trataban las reformas de Jacobo Arbenz? Claro, Dayana. Las reformas de Arbenz formaban parte del proceso revolucionario iniciado en 1944. El objetivo principal de este era transformar a Guatemala como una economía dependiente y semicolonial, dominada por la oligarquía y las empresas extranjeras. También hacía una nación capitalista moderna, más justa y más soberana. Exactamente, y uno de los pilares más importantes fue la reforma agraria. Conocida como el Decreto 900, esta ley buscaba acabar con las relaciones de tipo feudal en el campo. Lo que hacía era expropiar las tierras ociosas de los grandes latifundios para entregarle a campesinos que no tenían tierras. Imagínense el gran impacto social que tuvo esto. Por primera vez, miles de familias rurales podían cultivar y tener el ingreso propio. Claro, esta reforma tuvo un cambio, pero también fue muy polémica. Desde el punto de vista económico, buscaba aumentar la producción agrícola y crear un mercado interno más fuerte. Pero al tocar los intereses de las grandes terratenientes, las empresas extranjeras como la United Fruit Company, se desató un conflicto enorme. Y para adentrarnos más en el tema, tenemos como invitado al ingeniero Otto Quesada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ingeniero. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí. Qué placer y privilegio poder compartir este momento con usted. Estoy a sus órdenes, querida mía. Estamos hablando sobre el tema de la reforma durante el gobierno de Jacob Arbenz. Desde sus conocimientos, ¿qué opinión podría darme sobre el tema? Pues, mire, yo tengo la impresión de que es un acontecimiento que fue muy minimizado, digamos, por el gobierno de turno, pero realmente es muy controversial. En realidad, todas las reformas que no se lograron en ese tiempo sentaron bases para que en el día de hoy tengamos una economía como la tenemos, que es básicamente muy impulsada por la gente que tiene mucho dinero. En esa época se intentó llevar a una manera más igualitaria, digamos, la riqueza dentro de Guatemala, es decir, y en ese tiempo la tierra tenía mucho poder, digamos, ¿verdad? Quien tenía la tierra tenía el poder. Entonces, siendo Guatemala un país eminentemente campesino, agrícola, entonces esas grandes extensiones de tierra debieron de ser repartidas de manera más ecuánime, tomando en consideración que son tierras que pertenecían ya al pueblo maya desde hace mucho tiempo. Entonces, a través de la conquista, todo eso se terminó. Y este tipo de acciones, como lo que pasó en ese tiempo, prácticamente sepultaron las posibilidades de la gente indígena de tener en posesión un poco de tierra para sobrevivir. Y le dio demasiado poder, digamos, a la gente que ya tenía en abundancia. Y sobre todo, hablando de una potencia extranjera como Estados Unidos, que no tenía nada que hacer aquí. Es más, ellos, en mi opinión, hicieron tanto dinero en Guatemala, pero no nos devolvieron nada, ¿me entiendes? Ni en educación, ni en carreteras, ni en vías de ningún tipo. Y es más, tuvieron el descaro de tener como el tren, por ejemplo, que lo tuvieron a su disposición, hacer con él lo que quisieron, ¿verdad? Y en ese tiempo lo que se trataba de hacer es crear una competencia más ecuánime, digamos, tratando de hacer una carretera para que el pueblo guatemalteco pudiera viajar y no sobre las líneas que estaban impuestas por un país extranjero. Es muy triste realmente lo que pasó en ese tiempo, y me parece que a través de los años esa idea de ecualizar, digamos, la riqueza en Guatemala no se ha logrado, ¿verdad? Aún en estos tiempos, usted recientemente vieron el caso que pasó con el presidente Arévalo, cuando hicieron
de veras fuerzas increíbles para que él no tomara el poder, ¿verdad? Eso es muy triste, porque cómo se manipula todas las leyes, el poder, el Estado, para que las cosas no se logren. Entonces, eso fue algo muy parecido a lo que pasó hace tiempo, pero fue más severo porque, si quieren saber, Jacobo Arbenz murió prácticamente desterrado de este país. Totalmente solo, su esposa lo dejó, su hija se suicidó y él murió prácticamente embriagado porque de las depresiones que tuvo se emborrachó tanto que al final murió en un país extranjero. Entonces fue perseguido brutalmente, es decir, jamás permitieron de que él alzara alguna vez su cabeza tratando de hacer algo por su país. Pero básicamente hubo fuerzas muy, muy extremas alrededor de eso para que jamás levantara la cabeza el socialismo, digamos, que en ese tiempo surgió. Muchas gracias por compartir su conocimiento y su opinión con nosotros, ingeniero. Un gusto. Estoy a sus órdenes. Y es que además Arbenz no solo se centró en el campo, sino que también intentó impulsar grandes obras de infraestructura, ¿verdad? Así es, y una de las más importantes fue la carretera al Atlántico, que pretendía romper el monopolio del ferrocarril controlado por la International Railways of Central America, una subsidiaria de la Union Fruit. También se empezó a construir el puerto de Santo Tomás Castilla, que para el país no dependiera del Puerto Barrios, sino que también estaba bajo una influencia estadounidense. Sí, y también pues no olvidemos la hidroeléctrica de Purumarinará, que buscaba generar energía más barata, ¿saben? Y competir con la Electric Bond and Share Company. Todos estos proyectos, pues al parecer apuntaban a una independencia económica real y a que Guatemala pues tiene un control sobre sus propios recursos. Chicas, y también es importante mencionar las reformas laborales. Arbenz continuó con la política social de Juan José Arévalo y fortaleció el Código de Trabajo. Los obreros comenzaron a tener más derecho, mejores salarios y las posibilidades de organizarse en sindicatos. Esto significó mucho la vida del trabajador guatemalteco. Pero esas mismas reformas hicieron que los élites se sintieran amenazadas. Imaginen, los terratenientes perdían poder, las empresas extranjeras no podían monopolizar los servicios y los trabajadores estaban organizados. Era un cambio totalmente modelo económico tradicional. Sí, y ahí también pues según lo que se dice, ¿verdad? sobre el gobierno de él, es que ahí entra el contexto internacional. En plena Guerra Fría, Estados Unidos veía cualquier reforma social o nacionalista como un comunismo. Entonces la Unidad Fruit Company aprovechó esta situación y presionó a Washington. Eso llevó a la intervención de la CIA en 1954, que terminó con el golpe de Estado contra Arbenz. Sí, pues entonces podríamos decir que las reformas de Arbenz eran un intento de independencia económica, pero también como parte de la justicia social que él buscaba. Sí. Pero al mismo tiempo estas chocaron con el poder que se tenía en el extranjero y ahí fue donde estuvo el Sí, con la élite nacional que le decían, ¿verdad? En ese tiempo. Exactamente, fue un proyecto muy pero muy ambicioso. Quizás el más avanzado de la historia guatemalteca moderna, pero también uno de los más castigados. Y aunque fue derrotado, su legado sigue vivo. Representó una esperanza, transformación y equidad que aún hoy se recuerda como un símbolo de dignidad y soberanía. Fíjense, chicas. Sí, bien dicho. Y creo que con esto podemos ir cerrando este episodio. Muchísimas gracias, chicas, por compartir con nosotros. Y esto sería Voces de la Historia, donde buscamos conocer y poder entender un poco más de nuestra historia y de nuestro pasado. Hasta una próxima.